Hola a todos, mi nombre es Darly Caterina Ardila Velandia. Actualmente estoy cursando el segundo semestre de técnico profesional en procesos administrativos en salud. El día de hoy quiero darles a conocer la información acerca de las empresas y la contabilidad dentro de ellas. Bueno, entonces vamos a hablar de la empresa. Entonces, ¿qué es una empresa? Entonces, es una organización que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios demandados por los consumidores a través de la participación en el mercado, satisfaciendo así la necesidad del consumidor. Que aparece la actividad económica, que es aquella acción destinada a producir bienes y servicios para el mercado o el consumidor dentro de la empresa. Entonces encontramos la clasificación de la empresa. Entonces la empresa se puede clasificar según procedencia de capital, que son públicas, privadas y mixtas. Entonces las empresas públicas son todas aquellas empresas que su capital y sus recursos, su planta donde esté ubicada son de recursos del Estado y aquí pueden intervenir el gobierno. Cuando nosotros hablamos de empresa privada, estamos hablando de recursos de funcionarios particulares. Entonces, acá qué quiere decir que ni el gobierno puede entrar a intervenir en las funciones que nosotros estamos brindando para poder lograr con los bienes y servicios para el consumidor. Y que cuando nosotros hablamos de una empresa mixta, hablamos de aquellas empresas que pertenecen tanto al sector privado como público y que el Estado es accionista pero no controla la mayoría de la empresa. Bueno, que también se puede clasificar la empresa según su tamaño, que pueden ser mediana empresa, pequeñas empresas y microempresas, que esta está modificada por la ley 905 del 2004, donde se dicta la disposición para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, donde hablamos de una empresa mediana, donde aquella que maneja grandes capitales y cuentan con tecnologías de bastante avance y bastante potencial humano. Aquí hablaríamos que los cuentan con trabajadores de 51 personas a 200 personas. Cuando hablamos de pequeñas empresas, hablamos de aquellas pequeñas empresas que cuentan de 11 trabajadores a 50 trabajadores. Que cuando nosotros hablamos de microempresa, son todas aquellas que cuentan con pocos trabajadores, que su máximo son 10 personas para lograr cumplir con las necesidades que se deba tener en la empresa. También que se pueden clasificar según su ámbito territorial de su actividad, como el local, que son aquellas empresas que cuentan con actividades en el área local donde están ubicadas, en regional, actividades de región del país, empresas nacionales, que son actividades en todo el territorio nacional, por ejemplo acá en todo el territorio de Colombia, y que cuando hablamos de multinacionales hablamos que las actividades que brinda aquella empresa se hacen en diferentes países en la cual está ubicada. Aparecen las empresas según el destino de recursos y utilidades. Entonces, acá aparecen las empresas con ánimo de lucro, que son todas aquellas que satisfacen las necesidades del inversionista, y las sin ánimo de lucro, que son las que prevalecen satisfacer las necesidades del consumidor. Entonces aparecen las NIF, que son aquellas normas que establecen un estándar para los estudios y seguimientos de las finanzas y los hechos económicos de una empresa. ¿Para qué? Para unificar el manejo de los temas contables. Acá en Colombia se empezaron a establecer estos estándares para que la administración de la información contable puedan ser estandarizados para presentar los estados financieros. Entonces, se dividen en el grupo 1, que son aquellas, aquí entran a clasificar las empresas de gran tamaño y que cotizan en la bolsa de valores. Entonces, un ejemplo son las empresas de interés público. Entraríamos al grupo 2, que estas son aquellas empresas conocidas también como pymes o pequeñas empresas, en donde cuentan con un personal entre 11 y 200 trabajadores. Hablaríamos del grupo 3, en donde se clasifican, que son aquellas personas naturales o jurídicas, que son aquellas empresas que tienen un personal máximo de 10 trabajadores. O sea, en este caso hablaremos que en el grupo 3 entrarían las microempresas. Bueno, entonces entraríamos en el concepto de qué es la contabilidad. Entonces, la contabilidad es la rama de la economía financiera, donde se procesa datos sobre la evolución y composición del patrimonio de una empresa, donde la información
se proporciona a través de datos confiables y sistemáticamente. Bueno, entonces hablamos de proceso contable, que son todas las etapas y pasos que permiten identificar, registrar, organizar y presentar las diferentes operaciones contables y financieras que tiene una empresa. Entonces, esta ayuda para la toma de decisiones dentro de la empresa, que esta se hace a través de unas etapas, que donde debemos identificar las operaciones de la empresa, recolección de información, generar los asientos contables, elaborar los resúmenes intermedios y elaborar los estados financieros. Que estas etapas cuentan con otras etapas que son las del ciclo contable, donde tenemos la apertura, el movimiento y el cierre de la contabilidad que vamos a llevar. Entonces aparece la partida doble, que la partida doble es aquel movimiento contable donde intervienen dos cuentas. Básicamente donde la suma del debe ha de ser igual a la suma del haber, ¿sí? En toda operación contable hay un deudor, el que recibe, y el acreedor, que es el que entrega. Entonces nosotros hablamos de asiento contable, que son aquellos registros que se llevan en un registro diario de la contabilidad de la empresa. Entonces aquí todas se informan sobre las operaciones que puedan afectar la situación financiera o patrimonial de la empresa, como ingresos y gastos que afecten. Entonces, dentro de este asiento contable encontramos las fechas, nombres e importes. Entonces, del día de la fecha del día de la operación, los nombres de las cuentas afectadas por el asiento y los importes, que es acá donde se identifican si el asiento afecta al debe o al haber de cada cuenta implicada. Hablamos de la clasificación de los asientos contables, que pueden ser por su forma o por su fondo. Cuando hablamos de por su forma, son aquellos asientos que son simples o sencillos, o compuestos o dobles. Cuando hablamos de por su fondo, son aquellos que son de apertura, ejercicio, ajuste, cierre y reapertura. Cuando nosotros hablamos de usuarios de información, hablamos de la información financiera para tomar decisiones dentro de una empresa, tanto con todas las funciones internas como externas que puedan llegar a afectar en la empresa. Entonces, aparece la cuenta. ¿Qué es una cuenta? Entonces decimos que es aquel elemento básico de la contabilidad que permite llevar a cabo el registro de las operaciones financieras y comerciales, que estas se pueden clasificar en reales, nominales, mixtas y de orden, que cuando hablamos de reales son aquellos en donde los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, entonces como el activo, el pasivo y el capital, que los nominales son aquellos que incluyen los ingresos, los gastos y los costos, que las mixtas son aquellas cuentas cuyo saldo en una fecha determinada está formado por una parte real y otra parte nominal, y que las de orden son aquellas cuentas que controlan ciertas operaciones o transacciones que no afectan ni al activo, ni el patrimonio. Y esto hasta el día de hoy en el tema. Espero que haya quedado claro algunos de los conceptos básicos que nos van a ayudar a lograr tener una buena administración en una empresa, para lograr tener unas buenas tomas de decisiones, para lograr satisfacer las necesidades de los consumidores, brindando bienes y servicios. Muchas gracias.